significa abrirse a la influencia de los demonios y además es un mal ejemplo y gran escándalo a todos los cristianos. En la ciudad marroquí de Casablanca, el Papa habló ante algunos miles de jóvenes musulmanes acerca de la apertura de un diálogo con el Islam y les aseguró que teníamos el mismo Dios. Sin embargo, la tradición de la Iglesia demuestra claramente que no tenemos el mismo Dios con los musulmanes. Su Alá y nuestro Señor no son uno. Juan Pablo II besó el Corán. El Corán es el libro sacro de los musulmanes que blasfema contra Santísima Trinidad y niega la divinidad de Jesucristo. Patriarca católico caldeo Rafael I relata de este acontecimiento en una entrevista. El 14 de mayo de 1999 fui recibido por el Papa. Al finalizar la audiencia, el Papa se inclinó sobre el Corán que le entregó la delegación y lo besó en señal de respeto. La foto de este ósculo ha sido retransmitida repetidas veces por la televisión iraquí para mostrar que el Papa tiene un gran respeto por el Islam. Juan Pablo II visitó la gran mezquita del Damasco y como el signo del respeto se quitó los zapatos allí. Durante la audiencia general el 5 de mayo de 1999 dijo: «Quisiera hoy repetir lo que dije hace algunos años a los jóvenes musulmanes en Casablanca. Creemos en el mismo Dios. Sin embargo, la palabra de Dios dice: todo el que niega al Hijo no tiene al Padre». Afirmar que los musulmanes y los cristianos tienen al mismo Dios es una mentira y ceguedad que contradice al Evangelio y a toda la tradición de la Iglesia. El Papa demostró que no tenía la fe católica. Suma Teológica dice: si alguien adorara, por ejemplo, el sepulcro de Mahoma, sería considerado como apóstata. La reverencia al Corán significa lo mismo. El fruto de esta reverencia. Cientos, si no miles de los cristianos fueron asesinados durante el ataque de los musulmanes en 3 pueblos agrícolas en Nigeria, que comenzó a las 3 de la noche del 8 de marzo de 2010. Los musulmanes estaban gritando con rabia Allahu Akbar y matando a los cristianos con cuchillos y machetes. Arzobispo Benkwasi dice: yo vi heridas de machete en los cuellos de los niños. Los niños desde la edad 0 hasta los 15 años, todos fueron asesinados por los golpes en la espalda, en el cuello, en la cabeza. Los cortes profundos en las bocas de los bebés, no podía soportarlo. Otro fruto de esta reverencia es la islamización de Europa. Hoy hay más de 50 millones de musulmanes en Europa. En Asís, el Papa permitió retirar las cruces. Hoy, los musulmanes exigen la retirada de las cruces en los hospitales y en las zonas públicas de Italia. ¿Cuándo ellos van a iniciar acciones similares a las de Nigeria? Juan Pablo II recibió la B'nai B'rith, una logia masónica de Nueva York.
Poco después, este papa eliminó desde el Código del Derecho Canónico la pena de excomunión late sentenciae para la adhesión de los católicos a las asociaciones masónicas. La esencia de la masonería es una rebelión contra Dios uno y trino, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, y la dedicación y el servicio a Satanás. Por esto Papa dio a los masones autorización para mantener impunemente los cargos más altos dentro de la Iglesia Católica. En diciembre de 1996, la Gran Logia del Oriente ofreció a Juan Pablo II su mayor recompensa, la Orden de Galilea, como una expresión de agradecimiento por los esfuerzos que había hecho en apoyo de los ideales masónicos. 2 masones en los delantales y un prelado eclesiástico. Al recibir los masones en la iglesia, dándoles una audiencia y aceptando sus recompensas, Juan Pablo II renunció públicamente a Cristo. Su gesto se hizo ejemplo a otros jerarcas de la iglesia que ahora profundizan esta fraternidad y fortalecen la unidad. El fruto es el catastrófico estado actual de la iglesia. Monseñor Iván Díaz, arzobispo de Bombay, enciende la lámpara delante de Dios Ganesha. Él también inició la publicación de así llamada Biblia hindú, que es una interpretación de la Sagrada Escritura en el espíritu del hinduismo, por lo cual fue ascendido al rango del cardenal. El arzobispo Zolich dijo: ist nicht deswegen für die Sünde der Menschen gestorben. Hat sich mit uns Menschen, mit unserem Leid, mit unserem Tod bis zum Letzten solidarisiert. Esto es una herejía máxima. El nuncio apostólico en los Estados Unidos asistió a una ceremonia para conferir premios a los que tienden puentes entre las religiones con el fin de establecer la unión de todas las religiones. En la ocasión, el nuncio apostólico encendió una vela de devoción a las deidades hindúes. La mayoría de los católicos, y especialmente la jerarquía, no puede distinguir la adoración del verdadero Dios uno y trino de la adoración de los demonios. Ya no son capaces de percibir la diferencia entre la fe en Cristo y la idolatría. Desafortunadamente, en este estado, no pueden ser salvos. Los cardenales de hoy y casi todos los obispos no fueron capaces de confesar la fe y renunciar a las herejías. Tal es la realidad. Como consecuencia de su apostasía, que es el resultado de la pérdida de la fe, el 24 de mayo de 2010, ellos excomulgaron a sí mismos de la Iglesia. Los cargos eclesiásticos ya ocupan ilegalmente. Medium tibetano Thupten Godub en la abadía trapense Getsemaní. El asesor espiritual del Dalai Lama estaba sentado en la silla del abad, el lugar para el representante de Cristo en esa comunidad. ¿Qué tipo del espíritu domina en tales retiros espirituales? Es el espíritu de la apostasía, el espíritu del anticristo. El sacerdote trapense Kevin Hunt está por su maestro, el jesuita Robert Kennedy, vestido de kimono japonés, puesto como el primer instructor trapense americano del Zen. También esto es el espíritu de Asís. Un sacerdote paulista enseña yoga en Nueva York. Los ejercicios tienen lugar en la parroquia de San Apóstol Pablo en el centro de Manhattan. Esto es también el espíritu de Asís. El retiro espiritual de las monjas católicas en el templo budista. En un convento de clarisas pobres en París, las monjas mezclan las prácticas del Zen en la oración cristiana.
Este sincretismo pernicioso es el fruto del espíritu de Asís. Un sacerdote ofrece la misa al creador del Dharma eterno de la paz y de la renovación del orden cósmico. La música es una mezcla de canciones del hindú Bhagavad Gita, los himnos védicos y algunos cánticos de San Efrén. También esto es el fruto de Asís. El espíritu del sincretismo y la apostasía, al cual abrió la puerta el Papa Juan Pablo II, trae sus frutos perniciosos. Una gran cantidad de movimientos tomó este curso, por ejemplo Marignol o Focolares, junto con su fundador Chiara Lubich, la cual querrán canonizar en poco tiempo. ¿Y por qué no? Juan Pablo II causó escándalo más grave que ella. Madre Teresa está orando a Mahatma Gandhi en su tumba en Nueva Delhi. Es vergonzoso que una santa católica, en vez de venerar las tumbas de los misioneros mártires en la India, públicamente venera al padre de la nueva era, un gurú hindú. Las monjas dominicas celebran Halloween. Halloween es una fiesta de los satanistas y tiene su origen en el pasado lejano, cuando los magos iban de casa a casa exigiendo sacrificios, a veces incluso un miembro de la familia para un asesinato ritual. Cuando rechazaron, los magos les asesinaron a todos. Entonces utilizaron grasa humana para hacer velas y las ponían dentro de las remolachas ahuecadas. Hoy, las hijas espirituales de Santo Domingo veneran a las tradiciones hechiceras. Vai lá, Rosinha. Jesus Cristo, eu estou aqui. Estou aqui. Jesus, eu estou aqui. Una monja baila rock and roll con un sacerdote misionero.